Bienvenidos a una edición más de Recalculando, un podcast creado de amigos, para todos los que nos siguen, una edición número 2. Para nosotros es fascinante estar aquí con ustedes. De vuelta, me presento, soy Wilson Morini, acompañándoles en esta edición más. Muy contento de tener nuestro programa número 2 con mucha información, acompañado de personas fabulosas. Así que vamos a empezar primeramente con Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos en el segundo capítulo. Hoy vamos a hablar de esos detalles que muchas veces pasamos por alto, pero son los que al final terminan definiendo si nos vamos hacia atrás o hacia adelante. Así que vamos a ir de a poco bajando todos esos conceptos a la realidad y para que cada emprendedor pueda llevar a cabo todo eso que tiene pensado en su cabeza. Muchísimas gracias. También le tenemos a un capo de los capos que va a hablar con nosotros en esta ocasión de un tema fabuloso. Nel Vera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, días, tardes. Para el que esté escuchando, a la hora que esté escuchando, hoy, señores, el capítulo 2. Hoy vamos a estar hablando sobre emprendedurismo y vamos a estar discutiendo cosas, así que estaría genial que se puedan sumar. Yo voy a hacer una transmisión en vivo otra vez en mi TikTok para ver qué tal funciona también esto. Probar el ambiente. Probar el ambiente. Muy Así bien, que nada, también ahí. encantadísimo estar acá con este tridente poderoso. Hermoso. Muy bien, y bueno, para comentarles, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es hablar un poco del emprendedor, del emprendedurismo, cómo es ese desafío que tenemos diariamente aquí en Paraguay y conocer un poco los pilares, esos pilares sobre sus perfiles, cómo nosotros tenemos en cuenta cómo uno se hace exitoso siendo emprendedor y muchas veces estas cuestiones que no encontramos o solamente vemos en información adicional es también para conocer las herramientas que tenemos principalmente y conocer estos pilares que son 8, que son muy importantes, que cada uno de mis compañeros aquí en piso vamos a estar hablando respecto a esto. Así que una vez más, agradecer a toda la producción que nos acompaña también aquí, que nos está haciendo una mano muy importante. También agradecer al Farolito que nos da las herramientas necesarias para poder acompañar esto. Y bueno, yo creo que tenemos que, equipo, hablar sobre el perfil del emprendedor exitoso. Y aquí yo les pregunto, a Nel, ¿cómo, por ejemplo, ese perfil, cómo es tu visión respecto a tener una visión clara de ese emprendedor exitoso? Y lo que pasa también es muy vidrioso ser emprendedor en Paraguay porque no tenemos una estructura sólida en Paraguay para ser emprendedor. Entonces, ¿qué pasa? En otros países, en otra cultura, se enseña a la gente emprendedurismo, ¿verdad? ¿Te parece que se enseña emprendedurismo? Bueno, en Paraguay, ¿cómo nace el emprendedurismo? Desde la necesidad de tener más plata. Totalmente. O sea, nace de la necesidad, sale así a vender lo que sea, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, un emprendedor medio... O sea, en otros países el emprendedor es educado, es entrenado, la educación está diseñada para el componente creatividad. O sea, en otros países se enseña creatividad, se estimula la creatividad. Ahora la pregunta a ustedes, le pregunto a ustedes dos, ¿cuánto tienen ustedes en su libreta de primaria en creatividad? ¿Cuánto vos tenés en tu libreta en secundaria? ¿Cuánto tenés en creatividad? Y no tenés, nunca, no tuve. Claro, totalmente. Entonces, hoy hablar del perfil del emprendedor es construir un poquito la circunstancia que nos da, ¿verdad? Así que es interesante poder hablar acerca de ese perfil. Vamos a ir construyendo un poquito la visión que tenemos sobre eso, ¿les parece? Totalmente, yo creo que respecto a este punto tenemos que también tener en cuenta que no solamente es tener una visión, sino que también una resiliencia. El emprendedor creo que por sobre todo tiene que conocer la importancia de poder perseverar y sobre todo tener ese panorama bien claro de lo que va a hacer, de lo que necesita y a qué público objetivo quiere llegar. Porque muchas veces nos rendimos ante la situación que nos ponen en camino, una piedra en el zapato que no podemos superar, y es muchas veces ahí donde está la verdadera resiliencia de la persona, y muchas veces nosotros tampoco nos enseñan eso, o sea, a perseverar, a persistir, a luchar por nuestros sueños, y cuando un emprendedor tiene bien en claro lo que quiere hacer, muchas veces lo hace a pesar de todas las circunstancias que uno tiene, pero depende mucho de cuál es su norte, cuál es la precisión que tiene y lo que necesita por sobre todo. Entonces, esta resiliencia para mí es muy importante. No sé qué opinan ustedes, pero para mí la resiliencia en todo momento, acompañada de una visión clara, es muy fundamental, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que en el tema del liderazgo también es muy importante, ¿verdad? O sea, yo creo que muchas veces ese liderazgo no lo construimos desde pequeño, tal vez no tengamos las herramientas, pero creo que una persona se va formando, va adquiriendo esta habilidad muy importante. No todos son líderes positivos, también tenemos los líderes negativos, pero en nuestro país tenemos que dar el impulso a los líderes positivos, porque muchas veces vemos en las redes sociales, vemos en la televisión o en la radio, muchas veces escuchamos a líderes que decimos, no, yo no quiero ser como él, y uno ya piensa que ese es el liderazgo que tenemos en Paraguay, y en Paraguay tenemos muchos líderes capaces, y también tenemos muchas personas que puedan
por sobre todo concentrarse en eso. Entonces, para mí, creo que es muy importante que cuando tengamos una visión clara, tengamos una resiliencia y tengamos un liderazgo, es tener en cuenta que eso es la capacidad que nos hace adaptar a nosotros en el día a día. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber cómo vamos avanzando y cómo vamos construyendo. Entonces, yo respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que actualmente en nuestros colegios e inclusive en las universidades en muy pocas ocasiones aprendemos sobre esto, pero también hay que tener en cuenta que nosotros mismos tenemos que tener esas ganas de querer aprender y utilizar un poco los diferentes mecanismos que tenemos para construir esto. Así que yo no sé qué opinan al respecto ustedes también de si un líder no tiene un liderazgo positivo, o sea, un emprendedor no tiene un liderazgo positivo, ¿qué hacemos en ese caso? No va a avanzar. O sea, lo siento, equipo, pero mira, si hoy Rafa quiere emprender, ¿no? Y él tiene duda, tiene miedo, ¿verdad, Rafa? O sea, Totalmente. ¿entendés? Entonces, atender lo que pasa. No tiene que ver con la... Rafa es un tipo que sabe espectacular, es un tipo que entiende de cosas. ¿Qué le está frenando para emprender? ¿Qué te está frenando, Rafa, para emprender? El miedo. ¿Entendés? Ahí Miedo. está. Le iba a decir, se puede poner pi y yo voy a decir maricón. ¿Entendés? Pi. Se me van a rajar yo en le- el trabajo. yo le hago trabajar a la producción, yo le hago trabajar. ¿Será? Pero, ¿verdad que tenés miedo? O sea, Así es. y atendé lo que dijo Rafa recién. Me van a rajar de mi trabajo. Acá en Paraguay, vos no podés emprender porque el sistema laboral no te permite emprender, loco. Y atendé lo que digo, no, lo van a rajar de mi trabajo. Y ¿entendés cómo está? Ahí empezamos, boludo. Es muy loco. No podemos emprender porque creemos que el hecho de tener un empleo, Sí. o sea, ¿entendés cómo es, loco? Totalmente. Y bueno, y ahí viene, o sea, hoy Paraguay emprender es un submundo inclusive. Es un submundo. O sea, vos decís, tengo miedo, no, mi trabajo no me va a dejar. Todas esas excusas que tenés son reales. Yo no estoy invalidando tu que sos mariquita. ¿Entendés? Yo no estoy, yo no estoy invalidando eso. Pero, ¿verdad que es así? Así mismo es, sí. Y mencionando también lo que decía Will, que el liderazgo y la resiliencia son factores claves del emprendedor también. Llegar cuesta, pero mantenerse cuesta aún más. Es ahí donde lastimosamente, no sé si lastimosamente, pero es ahí donde precisamos volvernos un poco técnicos, donde toca empezar a conocer el negocio y ahí entra lo que es la inteligencia comercial, de conocerle a tu negocio, de saber que el negocio tiene ciclos, de saber que el negocio hay veces que, mira, rompe todos los ciclos, puedes tener temporadas altas, temporadas bajas que no te esperabas. Entonces, hay también la importancia de planificar y de tener incluso un fondo de reserva, porque como dijimos, un negocio puede ser cíclico y hay veces que, mira, por decirte, tengo un conocido que tiene un emprendimiento de buses. Él tiene un bus, va, viaja y su temporada alta es de octubre a marzo, abril. Después de eso tiene los meses de invierno, baja totalmente. Entonces, Sí. él como que ya va creando una reserva para poder soportar esos meses. Entonces, eso es, digamos, por dar solamente un ejemplo, pero a medida que nos vamos poniendo, o sea, a medida que el emprendimiento va creciendo, necesitamos tener esas habilidades técnicas. Yo creo que no todos, pero casi todos los productos, servicios tienen su alta y su baja. Así es. Claro. ¿Entendés? Pero lo que vos estás diciendo, yo siento que lo que vos decís es súper técnico y entiendo. O sea, me encanta cuando hablas de lo técnico, ¿verdad? Pero ahí en el tema de inteligencia comercial que dijiste, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo o sea, Will, por ejemplo, que es economista, ¿cómo adoptás hoy actitudes técnicas? Porque mucho del emprendedurismo acá es empírico. Entonces, Will, ¿cuál es tu perfil técnico hoy en concepto de emprendedurismo? Porque o sea, para mí hoy Paraguay es empírico, ¿verdad? Sí. No, yo creo que en mi perfil particular creo que es del gestor de proyectos. Yo me veo como una persona creadora de las iniciativas. Porque muchas veces nosotros decimos, no, tenemos que tener un rol técnico financiero, un rol ejecutivo, un rol tal vez más de creador. Pero yo creo que lo que más cuesta muchas veces es gestor, esa persona que tiene que gestionar la creación de un proyecto como tal, porque nosotros tenemos que entender, y a todas las personas que nos están viendo también, es que los propósitos es muy importante que lo definamos desde el día uno, porque no es salir y vender empanadas o vender gaseosas en la calle y decir, no, este es un emprendimiento mío, sino que tal vez esto hay que construir
a través de un propósito. Tal vez yo empiezo de esta manera, pero mi objetivo es tener un local propio donde yo pueda vender diferentes tipos de alimentos, de bebidas también, en la cual yo pueda invitar al público a sentarse. Y bueno, ¿dónde se va a sentar? En una silla, en una mesa, perfecto. Vamos a climatizar esto. Entonces, es articulador, hay que ser articulador de nuestro propio emprendimiento y que esto realmente genere frutos, pero también ponernos plazos por sobre todo y decirnos, bueno, esto es lo que nosotros queremos lograr y una visión, tener un norte. Vuelvo a repetir, un norte es muy importante porque creo que cuando no tenemos los propósitos bien claros, no sabemos cuál entrar. Y ahí entra creo que un rol muy importante y creo que Rafa nos va a ayudar en esta parte, es sobre la planificación estratégica, Rafa. ¿Cómo nosotros podemos planificar en nuestro emprendimiento y por qué se les considera un pilar muy fundamental dentro de un emprendedor? Un punto no menor, Will, es poder planificar bien. ¿Para qué? Para poder tener procedimientos, para poder tener manuales. Entonces, con todo eso, ¿qué es lo que vos lográs? Lográs tener una gestión independiente de tu negocio. O sea, lográs gestionar. Planificando, lográs gestionar tu negocio. Entonces, es importante siempre que diferenciar muy bien que el negocio es como un hijo tuyo. Sí. Que el negocio, por más que vos lo hayas creado, tiene su propia vida, tiene su propia caja, tiene sus propios gastos y costos, exactamente. Y que vos no interfieras en los costos de tu compañía. Es decir, a vos te falta plata, bueno, vos tenés tu caja. Es ahí la importancia de poder incluso tener un sueldo, que no es incluso, es tenés que tener un sueldo. O sea, el emprendimiento te tiene que poder pagar un sueldo a vos. Claro, es independiente también. Totalmente. Pero claro, si vos sos emprendedor y tenés un negocio, pues para ganar plata. Totalmente. Claro. Y lo primero que tenés que hacer es decir cuánto querés ganar. ¿Me entendés? Es como ponerte metas también, ¿verdad? Y hay veces que el cuánto querés ganar es otra vez un poco subjetivo, porque hay veces que lastimosamente el negocio todavía no está en el punto que vos querés. Y ahí es donde tenés que tener más paciencia para hacer más inversiones para poder llegar a lo que vos querés ganar con el negocio. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, es importante que tengan en cuenta toda la audiencia de que nuestros pilares fundamentales, entonces, la visión y los propósitos definidos, o sea, tenemos que tener una visión bien definida, tenemos que tener la planificación estratégica de lo que fue mencionando Rafa respecto a saber cuándo uno es independiente, porque ese saber separar lo que cuesta más. Y también entramos en una gestión financiera sólida, o sea, tenemos que saber bien cómo administrar por sobre todo nuestros fondos y saber dónde administrar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y decir, bueno, esta es la situación que yo tengo y estos los recursos que yo tengo ahora mismo y utilizarlos de forma inteligente para que obviamente yo tenga un resultado positivo. Pero creo que, no sé si sobre la gestión financiera ustedes, en base a su experiencia, ¿cómo fueron desarrollando? O sea, ¿vieron algo positivo, algo que complicó? ¿O qué ustedes opinan al respecto? ¿Verdad? O sea, lo que pasa es que el emprendimiento también va creciendo de a poco. Sí. Y se va dando. O sea, yo puedo tener una idea y yo puedo empezar a planificar. Sí. Y en la planificación voy a descubrir ciertas cosas. Y ahí voy a empezar a validar mi idea. Es un proceso, literalmente un proceso vivo. Porque ahí te das cuenta de que si funciona o no funciona. Porque, mira, el farolito, por ejemplo, fue un proyecto que surgió de una idea nomás. Y después se dio cuenta que, tengo clientes. Empezó a subir. Empezó a reinvertir. Entonces, cuando soy emprendedor, no tenés la ola del futuro. ¿Cómo se llama la esfera? La esfera, esa para no tenerlo. O sea, es... Sí. Totalmente en él. Y en base a eso que mencionás, hay veces que, mira, hay una frase que dice que mucho análisis produce parálisis. Hay muchas veces que mientras más, vas avanzando, mientras más pensás, mientras más analizás, te quedás en el que hubiera pasado si... O sea que hablando de emprendimientos, quiero mencionar a una de nuestras marcas que está patrocinando y presentando este podcast. Y esa marca es Encontrémonos. En Encontrémonos nosotros no capacitamos, nosotros transformamos, diseñamos experiencias donde aprendemos jugando, reflexionando, participando y te motivas compartiendo. Entrenamos equipos que inspiran, comunican con empatía y enfrentan los desafíos con liderazgo positivo. Porque cuando las personas se encuentran, nacen las mejores ideas. Encontrémonos con tu mejor versión. Muy bien, y bueno, vuelta resaltando la importancia entonces de tener en cuenta la innovación tecnológica cuando hablamos sobre los pilares. También nuestra red de contacto y la colaboración es muy importante. La capacidad de aprendizaje continuo, la comunicación efectiva por sobre todo y la ética y la responsabilidad también por sobre todo. Entonces recuerden estos pilares que es muy fundamental y yo creo que ahora tenemos que hablar un poco de que
nosotros ya mencionamos mucho eso de los pilares, lo que hay que tener en cuenta, pero la gente seguro se pregunta, y bueno, pero todo bien, yo conozco los pilares, pero ¿cómo yo hago? ¿Qué herramientas yo necesito para crecer? Y aquí entramos en una cuestión, un análisis muy fundamental que muchas veces no lo queremos hacer. Vemos en nuestras universidades, vemos en algunas, de siempre las dinámicas de grupo, de actividades. Escuchamos sobre FODA. Escuchamos sobre que tenemos que tener en cuenta un análisis de FODA. Y este análisis de FODA es muy importante porque tenemos que saber nosotros identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y por sobre todo las amenazas. Y quién más y quién menos al inicio le costó tener un FODA, un análisis FODA. Yo, por ejemplo, en mi emprendimiento en su momento no pensé hacer un análisis FODA porque yo decía, no, yo ya sé cuáles son mis oportunidades, yo ya sé cuáles son mis debilidades, pero es muy importante tener escrito, ¿verdad? Pero le voy a explicar algo. Nosotros acá, con la gente que ve podcast, con los que tienen así acceso a redes sociales y eso, entiendo lo que es FODA. Sí. Pero el emprendedor que está ya cruzando un poquito calle última, no tiene idea de lo que es FODA. Y tiene su emprendimiento y tiene su proyecto. Y yo te puedo asegurar, mira, un ejemplo básico. Sí. Un taller mecánico puede ser un excelente proyecto y puede tener crecimiento constante y tremendo. ¿Saben por qué? Totalmente. La cantidad de autos que tenemos hoy en concepto hace 10 años, 10 veces más tenemos. O sea, hoy un taller mecánico tiene 10 veces más posibilidad de crecer. Pero ¿qué pasa? No sabe lo que es FODA. No sabe lo que es FODA. ¿Qué es FODA, alumno Rafa? Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Incluso esas se combinan entre sí. Y ahí tus fortalezas mitigan tus... Vamos a un poco a hacer FODA de un taller mecánico. Porque, boludo... Así es. ¿Cuál es una fortaleza, por ejemplo, de un taller? Y la fortaleza de un ¿Cuál taller sería? mecánico es la cantidad de autos que hay. No, eso es oportunidad. O sea, Sí. ¿Cuál es la fortaleza? la fortaleza creo que no es muy difícil. O sea, siento que hay muchos... No, esa oportunidad también repuestos. El conocimiento, por ejemplo. Yo creo que la fortaleza de nuestros mecánicos es el conocimiento Claro. empírico. Claro, porque si nuestro mecánico no tiene el conocimiento de aplicación, no va a poder manejar el taller y podamos tener todas las herramientas y demás, pero es muy importante los conocimientos. Y un mecánico que tenga los conocimientos necesarios para aplicarlo en el taller, yo creo que tiene lo más importante de un taller al inicio, ¿verdad? Entonces, pero hablando de las debilidades, ¿cuáles serían las debilidades de un taller? Un saludo a mi mecánico Roberto gracias, Roberto. Yo creo que la confianza que tiene el cliente en el taller es clave. Digamos que muchas veces llevamos nuestros autos y, che, ¿será que esto realmente le pasó? Y lo primero que tendés a hacer es querer a llevarlo a un mecánico de confianza. Ese fortaleza te da. ¿O sería No, esa una- es debilidad. La desconfianza. Sí. La La desconfianza es claro. clave. Un saludo a Roberto, a mi mecánico que cachafá ese es, ¿verdad? Pero saludo. Él es de confianza. Cierto. Bien ahí. Después que tiene... Las oportunidades. y eso es lo que yo dije, que hoy subió mucho. O sea, todo el mundo tiene auto ahora. O sea, es tremendo la cantidad de autos que hay. Y las amenazas. Y la cantidad de repuestos fácil de acceder también. Hoy vos podés conseguir repuestos por internet. O sea, Para mí, una de las amenazas muy fundamentales creo que tenemos que tener en cuenta ahí en un taller es la competencia desleal. Los talleres o intentos de talleres. Porque ¿a quién no le ha pasado que muchas veces te vas a un taller, te dice especializado, pero te vas y te hace cualquier cosa a tu vehículo? Entonces, para mí esa es una amenaza. sí. Porque creo que la deshonestidad y la falta de integridad profesional es lo que nos afecta más. Entonces, yo creo que en un taller es fundamental la confianza. Y si vos no ganas confianza de tu cliente, creo que perdés todo. Creo que la amenaza también puede ser... Ay, no sé qué puede ser una amenaza para un taller mecánico. Alan, ¿qué se te ocurre de amenaza? No sé. ¿Alguien ahí, producción? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Amenaza de taller mecánico? Creo que está complicado. Espera un poco. ¿Los autos eléctricos no son una amenaza para la mecánica tradicional? Para los combustibles todo acá. La falta de actualización. Ah, Muy bien, pero falta de actualización. Ah, para Bien vehículos ahí. eléctricos. ya. Muy bien, Está soporte. bien ahí. Ahí está producción, Qué sabe muy grande. bien, exacto. Cierto, la tecnología es una amenaza para el mecánico, para Roberto, mi mecánico, que sabe solamente usar motor mecánico, que ¿entendés? Él es una amenaza del tema de los autos eléctricos que están viniendo. Exactamente. Bien ahí, bien. Gracias, producción. Impresionante. Pero también yo creo que se dan cuenta cómo cuesta muchas veces un análisis FODA y muchas veces necesitas de una visión adicional para tener en cuenta. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta, perfecto, vamos a construir nuestro análisis FODA. Check.
Pero yo les pregunto a ustedes, ¿esto es suficiente? Yo creo que hay un punto en el que un emprendimiento se vuelve un negocio o una empresa, Sí. que es la parte tecnológica. O sea, cuando uno empieza a adquirir tecnología puede escalar de un pequeño emprendimiento a un negocio. No sé qué opinas, Will. Yo creo que, para mí, creo que el escalar no es suficiente. Pero cómo logramos el éxito cuando escalamos es el marketing. Sí. Y yo le pregunto a ustedes, cuando ustedes escuchan las 8 P's, ¿qué es las 8 P para ustedes? Son 8 pescados. 8 P. En marketing nosotros tenemos definido algunos términos que definen, que marcan un poquito elementos que se tienen que utilizar para el estudio de un producto o un negocio. ¿Y qué es marketing? Marketing es la ciencia que estudia los productos y servicios que buscan satisfacer necesidades de las personas u todo lo referente y transversal a las personas. También pueden ser animales y naturaleza. Ujú. Y dentro de ese marketing existen unos términos que definen también unos puntos que hay que tomar en cuenta desde tu producto o servicio. Dentro de eso justamente está el tema del producto, precio, plaza, promoción, personas, proceso, presencia física y posicionamiento. Todas empiezan con P. Bueno, entonces esas son las 8 P's. P's. Muy bien, pero también tener en cuenta, entonces vamos a ir a la parte más, la parte un poco más académica, que nosotros tenemos que tener en cuenta que las 8P empieza por un producto, tenemos que tener un producto, no necesariamente tiene que ser algo físico, también puede considerarse algo que vos ofrecerás al respecto. También tiene el precio, tiene la plaza, tiene la promoción, señores, las personas, los procesos, la presencia física y, fundamental, el posicionamiento. O sea, creo que si nosotros tenemos este posicionamiento, en nuestro marketing fluye solo. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de posicionamiento, ¿en qué pensamos? Paraguay ya empieza a tener las incubadoras. Y esas incubadoras en los negocios para mí es fundamental porque no todos tienen la habilidad de crear algo nuevo. Y yo les pregunto, ¿ustedes ya escucharon sobre las incubadoras en Paraguay y tienen alguna idea de realmente si funcionan o no en sus emprendimientos? Las incubadoras están siendo una innovación, o sea, ya están hace rato ya, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué pasa? De vuelta al primer tema, la cultura en Paraguay del emprendedor no está instalada. Hoy el emprendedor emprende por la necesidad de plata. Sí. Y va a agarrar naranja y se vaya a vender. Vendió todo su naranja y él cree que todo lo que vendió es ganancia, ¿entendés? Entonces de ahí nacen las incubadoras como un espacio de asistencia, asesoramiento, apoyo para que estos emprendimientos, estas ideas se conviertan en proyectos tangibles, concretos, sustentables y sostenibles, ¿verdad? Entonces, para eso está la incubadora. Hoy tenemos buenas incubadoras Totalmente. en Paraguay. Que realmente construyen, obviamente le dan las herramientas necesarias a las empresas para que puedan hacer, porque imagínense que tenemos, tu empresa entra en una incubadora y adquiere todas las herramientas necesarias, adquiere todos los conocimientos necesarios y ahí básicamente es donde se construye esto. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que hay opciones, le invitamos a visitar, creo que las oportunidades que tienen las incubadoras en Paraguay y por sobre todo las organizaciones que están ofreciendo esto. Y las mentorías, los networking, los desarrollos de prototipos, yo creo que tienen un sinfín de herramientas que le van a servir a todos. Y si me preguntan, ¿dónde encontramos esto? Pueden visitar en la página del Ministerio de Industria del Comercio, en la SNPP, en la SINAFOCAL, en las fundaciones que también están ofreciendo, inclusive las universidades. La Universidad Nacional de Asunción tiene su propia incubadora, que es muy importante también que conozcan y entiendan las necesidades que tienen. Y cuando hablamos de incubadora, hablamos de desarrolladoras y hablamos de ese ecosistema que necesitamos muchas veces, es importante que conozcan sobre FCE Soluciones. FCE Soluciones es un ecosistema que impulsa el crecimiento de personas y empresas con iniciativas muy fundamentales como el Cursillo Solo, la Academia Amor y que acompañan esa formación continua que nuestros jóvenes necesitan hoy en día y el desarrollo profesional por sobre todo. Porque crecemos con vos y para vos. Así que es muy importante que sigamos incentivando y agradeciendo a estas empresas que nos acompañan al día de hoy y por sobre todo que puedan visitar y puedan tener la oportunidad de desarrollarse. Y yo creo que tenemos que ir al rol muy fundamental, que es la financiación. Todo muy lindo. Yo creo que tenemos que empezar a emprender, tenemos que animarnos a emprender, pero nos falta la financiación. ¿Y a qué se les ocurre a ustedes cuando dicen, es el momento de cambiar mi historia? Pero ¿cómo cambiar tu historia? Con la parte fundamental que es el dinero. Y ese dinero, ¿cómo lo obtenemos? ¿Qué opinan ustedes? Rafa,
como nosotros, ¿dónde nosotros ahora mismo, si le decimos a la gente, ustedes quieren conocer más de esa actitud financiera, ¿dónde pueden recurrir las personas hoy en día? Bueno, principalmente el BNF tiene un plan donde incentiva a los emprendedores a presentar un proyecto, un plan de negocios y, bueno, según una evaluación y razonabilidad, aprueban ese presupuesto y nos dan un capital semilla para poder emprender. Ahora, muchas veces antes de poder tomar un préstamo, esto ya hablando de un negocio formado, es saber en qué vamos a gastar, ¿verdad? Y saber si ese préstamo, el costo de ese préstamo, nos va realmente a ser rentable una vez que lo invirtamos. Es decir, si yo tengo un negocio que me rinde 15% anual y mi tasa del préstamo es de 18, de 20%, bueno, evidentemente no es viable tomar un préstamo de esa operación. Tampoco es viable tomar un préstamo para la operativa diaria. Significa que si tomas un préstamo para cubrir tus necesidades diarias, las necesidades básicas de tu negocio, estás como hipotecando tu flujo, estás hipotecando tu ganancia y lo que terminas haciendo es un bicicleteo. Sí. Perfecto. Justamente nosotros queremos aprovechar este espacio para invitarles a todos a la primera feria de actitud financiera. La primera feria de actitud financiera en donde vamos a poder compartir charlas, talleres con emprendedores, con profesionales del área, en donde vamos a poder conocer un poquito acerca del dinero, de los hábitos que tenemos que tener para emprender o para sencillamente gestionar nuestro dinero. Todos, algo que nos une a todos aquí nosotros es el dinero y que obviamente forma parte del día a día. En esta feria actitudinal vas a poder aprender un poco más sobre cómo gestionar tu dinero con propósito y conciencia. ¿Cuándo? El sábado 22 de noviembre en Asunción, en el local de Bellavista. Y va a ser de 14 a 20 horas. Están todos, no cordialmente invitados, están obligados a participar a esa feria para poder aprender más sobre tu dinero. Y Rafa, ¿qué nosotros hacemos al respecto? O sea, vos te dirías, pero hablamos de los costos sobre esta feria. ¿Cuánto cuesta ahora mismo para los leos, los leones y también para el público en general? Bueno, para el público en general la entrada está a 100.000 guaraníes, que baratísimo. con relación a todos los disertantes, a todo lo que vamos a tener es bastante barato. Y para los leones y los leos está 20.000 guaraníes. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿qué son leones y leos? Yo creo que en otra edición vamos a hablar perfectamente de este punto para que la gente conozca cómo puede formar parte de nosotros, cómo puede sumarse a este equipo fenomenal. Pero Rafa, yo creo que tenés que decir a la gente algo muy importante, los que participan. ¿Qué tienen las personas cuando pagan ese 100.000 o ese 20.000? ¿Qué están participando? Están participando por el sorteo de un auto 0 kilómetros y muchos premios más. Epa, bien ahí. Qué nivel, bien ahí. E imagínense, ustedes se van, participan y ganan un auto 0 kilómetros. O sea, eso es fenomenal, equipo, ¿eh? Entonces, tengan en cuenta esa parte de que nosotros tenemos que construir. Y yo creo que hay muchísimos temas más. Creo que nos queda corto a nosotros el de hablar solamente del financiamiento, de todos los atributos que tienen, pero también tenemos que tener un poco en cuenta sobre las estrategias que nosotros vamos a concentrarnos y el alcance y las ventas que tenemos que producir. Y yo quiero resumirles rápidamente esto. Hay que estudiar al cliente, hay que saber cómo piensa el que compra por sobre todo, y también invertir un poco en la publicidad, si es bueno o malo. Y ahí tenemos que tener en cuenta que muchas veces al estudiar a nuestro cliente es saber segmentar, es saber hacerles encuestas, es saber llegarle a través de las redes sociales. No es lo mismo llegarle a un cliente en un TikTok que llegarle en Instagram. Entonces tenemos que saber esa segmentación y también tenemos que trabajar mucho con las emociones del cliente. Yo creo que el cliente se gana confianza cuando se trabaja con las emociones y se pone en prueba esa prueba social que muchas veces necesitamos. Y es importante que todo esto que le estoy hablando es invertir correctamente en publicidad, porque la publicidad es buena si lo sabemos canalizar y si lo sabemos tener en cuenta. Entonces, tienen que tener en cuenta que depende mucho del objetivo, del canal, de la medición y el retorno que te pueda tener, que es muy importante. Y saber utilizar las campañas que tiene a través de Instagram, de TikTok, de Facebook, de WhatsApp Business, que tiene un diferenciador muy importante que le llega al público de forma personalizada. Entonces, equipo, yo creo que estrategia hay bastante. Hay diferentes formas de tenerlo en cuenta. Pero lo importante aquí es saber cómo invertir. Nosotros como emprendedores podemos equivocarnos, podemos perder, pero yo les aseguro que también podemos ganar y ganar en grande. Y ese ganar en grande, yo creo que va con una frase adicional muy importante. Hay que soñar en grande.
Y ese soñar en grande depende de uno mismo. Y hoy con lo que hablamos nosotros y lo que recorrimos es darnos cuenta de que nosotros tenemos que construir esa cultura emprendedora. Sí. Hay una historia que muchos de nosotros vivimos cuando éramos niñitos. Todos alguna vez desarrollamos el heladito de 100. No sé si llegaron a hacer ustedes el negocio del heladito de 100. Fue un negocio que hicimos en casa. No para nada, a mí lo que yo escuché ahora. Y yo me acuerdo que yo hice en casa el heladito, compré la bolsita, hice Sí. el jugo Caricia o Amorsol y ese era jugo en polvo, azúcar y metí en la heladera y hice como 30. Me cansé porque era mitad y metí en mi heladera, se congeló y tenía 30. ¿A cuánto iba a vender? Sí. A 100. ¿Cuánto iba a ganar? Yo no sabía cuándo eso. La mitad comió mi papá y la otra mitad comí yo y no quedó nada de ese negocio que yo tuve. Pero ¿qué hubiese pasado de mí si cuando chiquito, haciendo ese proyecto, me explicaban mis costos, mi diferencia, mi utilidad, todo lo que invertía en eso? Imagínate cómo el impacto de ese niño iba a cambiar Totalmente. de un proyecto de heladito a una conciencia emprendedora. Tenemos que cambiar acerca de las creencias que tenemos sobre el dinero. Ese valor, por sobre todo. Si queremos nosotros emprender, primero tenemos que cambiar la creencia que tenemos sobre el dinero y el valor del dinero. Hay que entender el valor del dinero y el costo de las cosas. Entonces, nada, esto es un proceso cultural que todos tenemos que asumir. Paraguay va a crecer muchísimo si empezamos a tener mejor cultura emprendedora. Y confiar, por sobre todo. Así que, equipo, yo creo que fue fascinante esta edición hablar un poco sobre lo que es el emprendedurismo. Yo creo que en la siguiente edición tenemos que invitarle a un emprendedor que nos acompañe en esta edición. Vamos a empezar a tener invitados que estén con nosotros y de esta manera decirles una vez más que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que estén atentos porque se vienen personas fabulosas que nos van a acompañar aquí en Piso. Entonces yo quisiera darle el espacio para ya las palabras finales y vamos avanzando en esta edición que está fabulosa y que creo que nos queda corto de seguir hablando de estos temas. Para mí, señores, emprender es... El éxito del emprendedor está detrás del miedo de emprender. Así de fácil es. Todos los emprendedores tienen miedo de emprender. Pero cuando te gane el deseo, cuando te gane las ganas, cuando te gane la valentía, te prometo que el éxito está detrás de ese miedo. Muy bien, Rafa. Bueno, agradecerle a la gente por acompañarnos en este segundo capítulo y ojalá que algo de lo que hayamos hablado hoy les sirva a la gente para mejorar su emprendimiento o sus finanzas personales. Bueno, nosotros le invitamos a las personas que nos siguen, nos ven en los diferentes canales a que nos sigan, a que puedan compartir, a que puedan interactuar con nosotros y nos hagan sus preguntas y nos hagan llegar lo que quieren escuchar por sobre todo, porque creo que hay diferentes temas que tenemos que hablar, pero las finanzas personales es un tema muy importante que vamos a hablar en la siguiente edición, así que le invitamos que nos sigan. Y muchas de la gente quiere saber cuándo es lo que van a salir nuestras publicaciones. Estén atentos, todos los lunes van a estar saliendo nuestros videos producidos, hechos. El día de hoy, estamos hoy lunes, muy importante en este mes de noviembre fabuloso. Se viene la época de las fiestas, donde tenemos que saber administrar correctamente, que no se vaya todo en el pan dulce. Aguinaldo, señor, hay que claro, el aguinaldo por sobre todo, el usar inteligentemente el aguinaldo, otro tema que vamos a estar tocando más adelante. Así que les agradecemos una vez más por acompañarnos con nosotros. Para nosotros es fascinante tenerles aquí, también a las empresas que nos acompañaron, a FCA, Encontrémonos, y también agradecer al Farolito que nos está ayudando en la producción. Y cada uno de ustedes, a mi equipo productivo que está ahí full. Capos, super number one. Y bueno, nos vemos, equipo. Fascinante. Muchísimas gracias. Hasta otra edición con ustedes. Chao, chao, equipo. Chao.